Vamos a grabar y ahora vamos a transmitir en vivo por YouTube. Un segundito. Espera que me pide un código. A ver, un segundo. La tecnología. Vamos Ni a me lo ver. digas. No es fácil porque tuve que reparar el tema de la computadora y bueno, Facebook. Bueno, Qué lindo ver a tantos colegas de tantos años. sí. Carlita, Alfredo. A ver, un segundito, ¿eh? A ver si es este. Un segundo, ¿eh? 98. No. Parece que el tema de YouTube estamos medio complicados. Bueno, no importa, salimos por Facebook y Aguárdame, ¿eh? Transmisión. Si no, igualmente la estoy grabando en el equipo. Sí, no te puede ver. si no empecemos, Cris, porque Silvina Sí, está con una diferencia horaria importante y bueno. Listo, igualmente la estamos grabando en el equipo. Así que bueno, bienvenidos a todos y todas a este nuevo evento organizado por la Asociación de Abogados de San Martín junto con Refugio del Campito y organizado por el Instituto de Derecho Animal de la Asociación de Abogados de San Martín, a cargo de la doctora Lorena Laprevende, respecto a la modificación de la ley. Adelante, Lorena. bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecerles por estar acá y por esperar las demoras técnicas. Y bueno, voy a comenzar presentando a Susana Daskalaki. Ella es abogada y activista por los derechos de los animales. Nos acompaña la doctora Silvina Peseta. Ella es doctora en Derecho e investigadora, reconocida por su trayectoria en temas de derecho animal, con trabajos en la academia y el litigio que se destacan en el mundo. Mauricio Trigo es abogado animalista con gran experiencia en litigio de causas de maltrato animal. Hoy es una oportunidad excelente para debatir la actualización de una normativa pionera de la Ley 14346. Hoy se dice que hay que modificarla porque actualmente no sirve para defender a los animales. Nos gustaría explorar con ustedes los defectos y virtudes de esta ley, ya sea con un aumento de penas y los desafíos que enfrenta el debate legislativo que propone cambios analizando qué traerían como consecuencia estas reformas. ¿Quieres seguir? Sí, bueno, vamos a tratar de hacer algunos ejes temáticos, tres ejes temáticos, más o menos una duración de 15 minutos. Planteamos una pregunta como disparador y que nuestros invitados puedan ir desarrollando sus ideas. Eh, la primera pregunta que tenemos para hacerles es...
con la idea de poner en contexto por qué hay un debate sobre la necesidad de actualización de la ley 14.346. Y las preguntas que les vamos a hacer a todos son cuáles son las virtudes que ven, más allá de la actualización de las penas y teniendo en cuenta los debates actuales sobre sintiencia, sobre leyes que tienen que ver con la sintiencia, qué tiene para aportar para decir esta ley, para pasar de una visión de cosa a una visión de derecho. Y me gustaría empezar por Silvina, si podés contarnos qué rescatás y qué ves en la ley 14.346. Sí, primero muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes y además feliz de estar en este espacio y que es tan necesario para debatir esta necesidad de urgencia de reformar la ley que se está planteando, creo que todos compartimos acá que no sería tal, o por lo menos no estarían dando las condiciones para que se reforme la ley sin pensar en profundidad qué es lo que queremos lograr. Yo lo que quiero rescatar de la ley actual es, en particular, un efecto que a veces no se ilumina lo suficiente, que es que si uno mira la cantidad de fallos que tiene Argentina, que es el país que individualmente a nivel internacional tiene más fallos reconociendo a los animales como sujetos de derecho, es decir, en este momento hay más de 30 fallos, más o menos 30 fallos, la mayor parte de esos fallos son originados por una denuncia de violación de la ley 14.346. Es decir, que la declaración de animales como sujetos de derecho se da dentro del marco de juicios penales llevados adelante gracias a esta ley. Yo creo que eso es una cosa que no se reconoce lo suficiente, porque además tampoco era necesariamente la intención cuando se empezó, por ejemplo, a llevar a la práctica, o cuando, por ejemplo, Susana Ascalaki cuenta siempre cómo empezaron con los primeros, cómo empezaron a discutir y empezar a pelear por la aplicación de esta ley. Yo no sé si el objetivo final o se pensaba que la ley podía llegar a dar para tanto, que era más allá de la condena en el caso puntual, lograr la declaración de animales como sujetos de derecho. Incluso esto se logró en casos en los que, por ejemplo, no hubo un litigio estratégico detrás, o no hubo necesariamente un abogado o una abogada animalista, sino que espontáneamente, a raíz de también la influencia del caso Sandra y Cecilia, que sí son de otra naturaleza, pero toda la fuerza y la presencia de estos casos con la palabra víctima en la ley 14.346 hacen que nosotros hoy tengamos esta jurisprudencia que es tan importante y que es además ejemplo a nivel internacional, porque como decía antes, Argentina es el país con más jurisprudencia, es decir, con más sentencias favorables declarando animales como sujetos de derechos. Y la mayor parte de esas sentencias se dan en el marco de un proceso de violación de la ley 14.346. Entonces no hay que mirar a la ley solamente por las penas que tiene o por un caso puntual de castigo a tal o cual persona que cometió un acto aberrante, sino que hay que mirar el derecho en su conjunto y ver cómo esa norma guía la interpretación e incluso ayuda a generar unas bases mucho más fuertes para sacar a los animales de la condición de cosa. Entonces me parece que eso es muy importante. Bien, gracias Silvina. No. Quiero destacar una cosa porque mencionaste el trabajo de Susana, para los que no lo conocen. Eh, Susana consiguió, eh, hoy hay muchos fallos que declaran a los animales sujetos de derecho. Susana consiguió en el año 2012, incluso cuando empezó la causa de Caniches, aún no había salido el fallo Sandra. Fue muy contemporánea ambas sentencias. Ella consiguió la primera declaración como sujetos de derechos de perros de criadero. Así que desde esta perspectiva, como litigantes, Mauricio, Susana, quien quiera empezar, ¿qué pueden decirnos sobre su utilidad y tal vez cuál es la mayor limitante técnica o jurídica que se enfrentan hoy al intentar aplicar esta ley en casos de maltrato? Les quiero preguntar si ven que estas limitantes son
propias de la ley o también sobre la influencia que tienen los códigos procesales, los criterios sobre concursos de delitos, la misma interpretación judicial, las garantías constitucionales que están en juego. Y también si un aumento de penas creen que corregirá automáticamente los defectos que se le achacan o estas circunstancias. No sé si quiere comenzar Susana, no tengo problema. Pero bueno, Bueno, voy a dale. empezar porque soy mayor que vos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por este espacio, por la invitación, Sergio, Lorena. Eh, Estoy muy emocionada porque veo muchísimas caritas, muchísima gente que fueron parte de estos 20 años que me dedico al derecho animal. Eh, y especialmente una de las primeras caras que vi cuando abrí la aplicación fue la del doctor Alfredo Mellado. El doctor Alfredo Mellado fue quien a mí me hizo conocer la 14346 en Mendoza, invitándome a participar de una querella en una causa de riñas de pitbull. Y creo que en esto siempre tenemos que ser agradecidos a aquellos que en un momento se cruzaron en nuestra vida y que fueron parte del derecho animal y de la historia del derecho animal argentino y lo siguen siendo, a pesar de que ya varios estamos retirados de la profesión. Como decía, ahí conocí la ley a pesar de que hacía muchísimos años que ya estaba ejerciendo la profesión como penalista y me cuestioné por qué no me la habían eh, informado, por qué no estaba dentro de las leyes que estudiábamos en la cátedra de Derecho Penal. Yo hice Derecho Penal en la facultad, como era la antigua, un año, y después el posgrado de Derecho Penal, y en ningún lugar me habían dado a estudiar la 14346, así que mi agradecimiento al doctor Mellado eh, por darme esa posibilidad de en ese momento hacer algo que para mí es fundamental, y por eso mi defensa a la 14346, que fue salvar vidas. Salvar vidas de animales que estaban en un ring de pelea en Villavicencio. No recuerdo la cantidad, 20 años atrás, más de 30 pitbull de pelea. Ninguno atacó, ningún oficial de policía que estaba ahí. Y llegamos a juicio oral y se condenó a los organizadores de esa pelea. Obviamente en ese momento mi indignación, y creo que fue la de todos, fue la pena. 11 meses de prisión en suspenso. Inmediatamente agarré mis animales, los subí a una camioneta y me vine a Buenos Aires y dije, yo voy a reformar la 14346 porque esto no puede quedar así. En el 2009 fue la primera vez que fui al Congreso de la Nación Argentina, 2009, a hablar de la 14346. Y de ahí creo que casi todos los años que siguieron, los 29 de abril, había alguna posibilidad de reforma. A medida que iban pasando los años, le íbamos sacando más jugo en la práctica. Nos vimos con la barrera de que los operadores judiciales no la conocían, que íbamos a las comisarías con la copia de la ley, que íbamos a las fiscalías y nos decían, no, delito de daño. ¿Cómo? Delito de crueldad animal. Y empezamos a trabajar en eso, en educar a los operadores judiciales, a los fiscales, a los jueces, y a buscarle distintos detalles, distintas palabritas que nos iban dando posibilidad de sacarle
mayor interpretación a la ley para poder aplicarla. Pero si hay algo que les digo que siempre, y este es el diagnóstico que yo hago un poco de esta situación, ¿no? Siempre lo que me alarmó muchísimo fue lo que yo llamo la esquizofrenia, ¿no? De que tenemos un código civil que nos decía que los animales eran cosas, después de la reforma del 2015 que siguen siendo bienes, y una ley penal de 72 años de antigüedad que nos dice que son víctimas, que son sujetos de derecho. Y no solamente los perros, los gatos, las aves. Si vemos las últimas intervenciones de la 14346, hay declarados caballos sujetos de derecho, hay causas con vacas, está el mega rescate donde hay todo tipo de animales llamados de granja. Entonces, ustedes me conocen mi línea, yo soy abolicionista y siempre me planteé esa dicotomía de decir, esta abolición que planteo en el derecho penal, ¿a qué apunta? A la no cosificación, a descosificar a estos individuos que están protegidos por esta ley. Después hablaremos seguramente un poco más del tema de las penas, pero esto es lo que creo y coincido totalmente con la doctora Silvina Peseta, que de todas las veces, desde el 2009 hasta ahora, que intentamos actualizar, reformar la 14346 para incorporarle tipos penales culposos, porque los que tiene son todos dolosos, algunos tipos penales que no están previstos, creo que esta es la peor circunstancia que estamos viviendo, el momento menos propicio a nivel político, a nivel social y a nivel movimiento animalista argentino, porque no hay debate, no hay participación, y lo que veo también es un lobby impresionante de la industria cárnica, de los laboratorios de experimentación, de actores sociales como los carreros, para la eliminación de la prohibición de los delitos tipificados que se refieren a la TAS. Entonces, creo que no es el momento oportuno porque vamos a retroceder 72 años. Sí, ustedes me dirán, van a aumentar un poco las penas, un poco nomás, porque tampoco los proyectos que después analizarán mis colegas lo hacen, como dicen ahora, no escarcelable o con prisión efectiva. Pero yo lo que veo, y reitero y coincido con la doctora Silvina Peseta, que no es el momento más oportuno por la conformación del Congreso de la Nación, por la falta de debate, por la división interna del movimiento animalista y por la intervención de muchos actores que ingresan hoy al movimiento animalista, y en esto hablo a mis colegas abogados que creen que el derecho animal se inició ayer con ellos y no conocen la ley, no estudian, no se preparan y solamente vociferan en los medios o en las redes aumento de pena. Perfecto, Susana. Quisiera profundizar un poquito más, muy claro lo que estás contando, lo que estás diciendo, con Mauricio, sobre estos temas de estas limitantes. Mauricio, si nos podés profundizar, ampliar un poco el tema de toda la normativa con la que está atravesada también en una causa penal. Hoy cuando escuchamos estas voces que dice Susana, casi esta que se ha reducido el debate a consignas, eh, y se dejan de lado muchas veces todos que en un proceso penal no existe solamente una sola ley sobre la que está girando. ¿Nos querés contar algo sobre eso? ¿Querés aportarnos algo sobre eso? Sí.
Bueno, las respuestas a las preguntas que vos hacías, por lo menos a dos de ellas, es no. O sea, el aumento de penas por sí solo no va a generar ningún cambio. Eso se va a generar desde otro lugar, como se viene generando con la aplicación de la ley, con las penas que tiene. Pero faltan un montón de otras cuestiones, como educación, concientización, capacitación a las fuerzas de seguridad. Hace falta mucho más de eso, que es de base, y que está antes de aumentar las penas. Aumentar las penas va a ser modificar el texto de la ley para que diga 5 años, 6 años, y después la otra cuestión que vos decías, que preguntabas, es si tienen que ver los códigos procesales. Seguramente, todo lo que tiene que ver con, eh, digamos, la previsión de la pena está en el Código Penal y en la Ley 14346. Ahora, la aplicación y ejecución de la pena y los parámetros para la excarcelación o para la prisión preventiva están en los códigos procesales. Y de hecho, cada provincia tiene sus reglas. eh, y pasa con los abusos sexuales, con distintos delitos que tienen que ver con víctimas humanas. Acabamos de pasar el 3 de junio, se cumplen 11 años del primer Ni Una Menos. Y sin embargo sigue habiendo personas con penas altísimas en expectativa por los delitos que cometen, debidamente acreditados, que vuelven a cometer delitos porque están afuera. Entonces, el solo aumento de las penas no garantiza absolutamente ningún cambio, no garantiza que vayan, como se dice habitualmente, que vayan con los ganchos y que vayan de por vida adentro. Y ahí hay dos cuestiones, por lo menos en principio. La primera es que cuando uno presenta un proyecto de tipo penal, nos pasó a nosotros con el proyecto de Yamén, con el proyecto llamado Ley Yamén. Lo primero que ven son las penas previstas o las sanciones penales previstas. Y entonces empiezan con el tema de la razonabilidad, la proporcionalidad, si para tales delitos tenemos esto, ¿cómo vamos a aumentar tanto las penas para la muerte de un perrito? Por ejemplo, lo estoy diciendo de manera sarcástica, pero eso es lo que pasa cuando entra un proyecto en el Congreso y eso va de la mano con esto de los conceptos, que quizás por ahí Silvina puede hablar muchísimo más de eso y no sé si es el momento para debatirlo o para desarrollarlo, pero por lo menos para que quede dando vueltas. Se contrapone aquello de la justicia restaurativa, que es a lo que se apela hoy desde la dogmática penal y demás, con la retributiva. Es decir, la sociedad está pidiendo que aumenten las penas como castigo para que no vuelva a suceder lo que sucede, y desde el otro lado, desde la teoría y desde los que presentan proyectos, los defienden, los explican y piden razonabilidad de penas, hablan de la justicia penal restaurativa. Es decir, no seamos tan duros, tratemos de bajar, tratemos de solucionar los conflictos de otra manera. El derecho penal tiene que ser la última herramienta. Entonces, entre esos dos extremos, que son dos sociedades diferentes, Argentina está todo el tiempo pendulando y otra vez los animales están siendo parte de la agenda. Eh, Hay mucho para hablar de cada uno de esos temas, así que no quiero extenderme con eso, pero me parece que y otra cosa que vos preguntabas también, los criterios en la interpretación de la norma. O sea, la ley dice una cosa y si bien hay ciertos principios que se deben mantener con el derecho penal y el derecho procesal penal, que son ley estricta, ley cierta, un montón de reglas y principios que deberían regir, y es cierto también que la ley 14346 tiene tipos penales de lo que se llaman abiertos, es decir, que dan para un montón de debate y discusiones de si las situaciones son alcanzadas o no por la ley. eh, cuando se trata de modificarla, se corren un montón de riesgos o de ampliar más y de que no sirva, o de cerrarla tanto que quede un montón que queden un montón de situaciones afuera. Gracias, Mauricio. Silvina, ¿querés agregar algo sobre esto que dijo Mauricio y Susana? Sí, digamos, adhiero a lo que dijeron no solamente ellos, sino también lo que estaba explicando antes Sergio. Creo que hay que pensar muy bien cuando uno quiere debatir algo en el Congreso, tiene que saber que, bueno, que
no necesariamente va a salir lo que uno presenta o lo que está apoyando. En este caso en particular, además, porque no sabemos qué es lo que se está apoyando. Cuando vemos las campañas de redes sociales o gente hablando de reformar incluso legisladores, no sabemos a qué proyectos se están refiriendo. Hay 10 en este momento que tienen estado parlamentario, pero no hay ninguno de estos legisladores con estado, digamos, que no, ninguno de los legisladores cuyo proyecto tiene estado parlamentario que esté defendiendo su proyecto en particular, sino que hay como un movimiento de aumentar las penas y una reducción de la discusión a esa consigna de aumentar las penas. Y se genera esta ilusión de que reformando esta ley vamos a obtener una baja de los delitos contra los animales. De los delitos contra los animales en el imaginario son solamente perros y gatos y a lo mejor caballos y nada más. Entonces, nosotros sabemos como abogados que el aumento de penas no tiene un impacto directo en la cantidad de delitos que se cometen. O sea, el poder disuasivo de la pena es muy relativo, está muy discutido. Que decir, uno puede decir, bueno, no me importa si no sirve, igualmente quiero que esa persona vaya presa y no me interesa si van a cometer otros el mismo delito, pero es una cuestión de justicia. Bueno, pero lo que hay, me parece, es la intención de que se aumenten las penas para tratar de contener esta especie de ola delictiva que la gente está viendo, o estos últimos casos que fueron tan resonantes, me refiero al de los gatos, que hacen que la gente, bueno, se enoje mucho y entonces acompañe estas campañas. Pero me parece súper irresponsable porque lo que la gente en general no entiende es que esos proyectos, una vez que se discuten, ingresan justamente a un debate en el que se van a empezar a mirar cosas como, bueno, para este delito tenemos tantas penas, la razonabilidad, la proporcionalidad, entonces para los animales no podemos tener más que, no sé, las lesiones contra los seres humanos. Entonces hay un montón de debates más específicos que no se están dando. Y por otro lado, también tiene que ver lo que antes también decía Susana y también remarcaba muy bien Mauricio, que es que no se limita la cuestión del derecho de esta norma a la ley 14346. Después operan los códigos procesales penales de cada provincia, la política que tenga cada provincia en cuanto a persecución de delitos, y esto también hace mucho las diferencias, o sea, qué tipo de persecución van a tener. Las provincias tienen sus propios lineamientos, esto no se discute, y por supuesto la formación de los operadores judiciales. Si todavía al día de hoy parece que la ley 14346 la conoce todo el mundo y que ya está vieja, cuando en realidad eso no es así, todavía se sigue discutiendo, y cuando se presentan estas denuncias, a veces todavía hay que explicar que esta ley existe, cuál es el alcance, todavía está en plena discusión, tanto a nivel jurisprudencial como doctrinario, cuáles son los delitos contemplados. Se discutió mucho y hay fallos muy buenos sobre la idea de que el sufrimiento es innecesario, es un delito autónomo. Entonces, a través de la consideración de ese delito, de la descripción de esas dos palabras que parecen nada causar sufrimientos innecesarios, está pasando. Entonces ya existe esto, porque creo que otro de los ejes de la discusión mucho fue la zoofilia y como una especie de permanente atención sobre ese delito, cuando ya hoy con la ley como la tenemos, perfectamente, tenemos sentencias ya dictadas, fallando, condenando personas que cometieron actos de abuso sexual contra animales. Entonces, me parece que ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Y por otro lado, también tenemos que ser muy cuidadosos con la idea de pensar que una ley puede resolver toda la complejidad del caso animal. Como siempre decimos, eh, la cuestión animal abarca especies tan diversas y situaciones tan distintas, que pensar que una ley va a resolver todos los problemas de maltrato o de violencia contra los animales es realmente muy ingenuo. Entonces, lo que tenemos es realmente muy bueno, se construyó muchísimo en base a esto. Apenas hace 20 años que se empezó a trabajar sobre esto, que para una ley es nada, y las condiciones en este momento de discusión hacen que estemos jugando con fuego. Se puede volver atrás, siempre se puede volver atrás.
No es que porque tenemos esto no puede ser peor. Sí, puede ser peor. Puede ser peor, lo vemos con fauna, lo vemos con la habilitación de nuevo de la exportación de ganado en pie, lo vemos en otras áreas de derechos humanos. Siempre puede ser peor, no solamente en Argentina, en todos los países se puede retroceder o avanzar en determinadas situaciones. Entonces me parece que hay que ser muy responsables cuando planteamos esta cuestión. Ay, ¿se escucha? Sí, sí, parece que estoy silenciada. Sí, sí, se escucha. Silvina, ¿y vos por qué crees que la gente apoya la reforma? ¿Qué es más viable hoy en esta situación que estamos? ¿Ves Yo, posible una reforma integral o pensás que va a haber una reforma quirúrgica que asegure su consenso rápido? No, yo lo que creo, y que creo que acá estuvimos todos compartiendo, yo estuve leyendo ya hace 2 o 3 semanas, me tomé el trabajo de descargar todos los, gracias a también que me fue enviando el proyecto Galgo, leímos todos los proyectos que se presentaron, de los cuales, que son, ya les digo cuántos son alrededor de 14, de los cuales parlamentarios. Es decir, que por ejemplo, el famoso proyecto del diputado Arabia dejó de presentar. Y lo que hay son un montón, algunos que ya no tienen estado parlamentario, es decir, que el Congreso no puede tratar, y otro conjunto de proyectos que lo que muestran es que los legisladores y legisladores que los presentan no son expertos y tampoco están muy bien asesorados en materia de ley 14346. Entonces, tenemos un conjunto de la ley e incorporar una especie de ley enorme en la que hay un montón de delitos que no tienen que ver necesariamente con lo penal, o sea, regulación de cosas que a lo mejor podrían estar por fuera de la ley 14346, de lo que reemplaza la ley 14346. Hay incorporación, por ejemplo, de el delito de zoofilia y aumentos de penas, pero no como la gente imagina, de ninguna forma 10 años, 15 años, 20 años, la imaginación que pueda tener la gente respecto de esto. Un montón de confusiones sobre cómo tipificar, un montón de oportunidades perdidas. Por ejemplo, algunos proyectos incorporan como delito la mutilación por razones estéticas, otros permiten que eso siga existiendo. Hay una cuestión evidentemente importante respecto a los animales de experimentación, porque en algunos proyectos pasa como medio desapercibido que se establecen algunas excepciones para que se puedan permitir algunas cosas que hoy no se permiten con los animales de laboratorios. Y por sobre todas las cosas, lo que más temor me causa a mí frente a este proyecto, dos proyectos, un proyecto que presentó el diputado Aguirre y un proyecto que presentó hace muy poco el diputado Juliano, en donde se nota claramente la industria de la explotación animal de la explotación animal ganadera, ha prestado atención a este debate y ha hablado con legisladores porque lo que están haciendo es introducir excepciones que hoy no existen en la ley 14346 para que prácticas que hoy podrían ser, que es cierto, hasta ahora no han sido como tales, pero algunas prácticas que son cotidianas en el campo, que bajo actuadas en una futura reforma de la 14346 nos da a nosotros no debería sorprendernos, porque como decía antes, cuando uno discute legislativamente cualquier proyecto, por supuesto uno ingresa a un proyecto y no sabe qué es lo que va a salir, como cuando uno presenta una demanda no sabe cómo va a terminar. Esto es lo mismo, pero acá van a aparecer actores, son todos actores que están interesados en proteger a los animales aún en sus desacuerdos. Por ejemplo, al interno del movimiento, que obviamente está fragmentado y dividido, algunos están pidiendo la reforma, otros no, pero dentro podemos decir a grandes rasgos que estamos todos dentro del mismo campo digamos, de la protección de los animales con todos sus defectos y con todas las luchas internas que podamos tener. Pero también hay gente que vive de la explotación de los animales, que está mirando esto
y que ya está actuando y que ya es por lo menos en 3 proyectos, perdón, en 2 proyectos de reforma de la ley 14346 que está pidiendo la excepción para esas actividades. Y esto me pareció muy grave, eso es algo que no se está diciendo. Discutir esto, nadie garantiza que esto no salga, es decir, que no sea un retroceso. Lo mismo para animales de laboratorio. Correcto. Silvina, bueno, mm, Susana, Mauricio, la verdad que es súper amplio y lo está planteando el tema. Eh, ¿Qué quieren agregar con respecto a esto? Pues queremos escuchar un poco su opinión también. Yo, dos cositas que tienen que ver, muchas, pero digo, dos por lo menos que tienen que ver ingreso. Cuando hablamos de 10, 11 o 14 proyectos, creo, por lo menos yo lo hago así, computo los que entran por senadores y los que entran por diputados, porque además tenemos eso, que cuando pasa un caso, un legislador toma la bandera, ingresa un proyecto, lo ven o se enteran otros, todos quieren presentar, todos quieren tener la mejor ley, la panacea y el milagro automático. Cuento hoy con Estado Parlamentario 11 porque entró uno más hace poco, deroga la 14346, solo para agregar un artículo y generar una ley de la 14346 vigente. O sea, ¿qué quiero esto? Lo hacen solo por el hecho de estar en el debate, de generar la foto, de generar la noticia y de decir yo impulsé la reforma y en el mejor de los casos me salió bien y fue mi proyecto el que ganó. Eso por un lado. Eh, y, y, y por otro, hay gente que hasta presenta proyectos, estamos hablando del Congreso Nacional, no estamos hablando de que uno sentado en su casa hizo y se equivocó. Congreso Nacional donde hay muchos asesores alrededor de cada actor y derogan mal la ley, es decir, derogan la ley 13346, por ejemplo. Me dirán es un número que después tiene un impacto enorme porque es otra ley la derogada, por ejemplo. Eh, Sí, digo, perdón, y que te da la sí, pauta de que no entienden nada. O absolutamente. sea, te da la pauta, no es un errorcito, es que tienen que reformar una sola ley y no saben ponerle el número. O sea, Exacto, dale, tenés exactamente. 250 asesores, una Eso cosa tenés que hacer. económicos, básicamente, son intereses de la industria, de los distintos tipos de explotación. Digo, estamos en un país, venimos de una sociedad que se basa casi, creo que en un 95% en la explotación de los animales, para consumo, para todo lo que tenga que ver con consumo. Entonces, esos intereses económicos tienen un poderío en los debates. Pero del otro lado tenemos otro interés, que es el interés aspiracional de los legisladores que quieren permanecer en ese cargo y que se sienten apoyados por esos intereses. Se juntan esas dos cuestiones y saben hacer. Por ejemplo, por una cuestión climática, habilitar a ganaderos a dejar a los animales encerrados con alambre, bajo el agua, en sequía. Digo, esas cosas también están. Y es cierto que decía Silvina, la gente en general no las conoce y no tiene por. Digo, sí debería conocerlas para apoyar o no. Pero es cierto que estamos en una sociedad que está acostumbrada a funcionar así. Apoyo por lo que me cuentan y no por informarme. Y el derecho a la información en esto es, creo, esencial. Susana. Bueno, ¿qué más decir que comparto totalmente lo que
y en muchas ocasiones no solamente para proponer algo, sino para alimentación en animales, no se dan una idea lo que es ir a esas reuniones de comisión en donde te escuchan, están en otra, y ver que somos 2 o 3 los que exponemos en defensa de los derechos de los animales, y del otro lado tenemos veterinarios, biólogos, laboratorios, actores sociales. Les cuento la experiencia del 2019. Estábamos, en ese momento era el proyecto de Lipovetsky, y en un momento estábamos hablando del tema de los artículos que hablaban de la atracción animal equina, y en el Pleno Congreso de la Nación, Cámara de Diputados, nos vimos rodeados. Yo me di vuelta así y tenía 3 matones atrás mío de la cooperativa de carreros. Es decir, el lobby no es solamente de palabra, sino también físico. Tuvimos que salir por una puerta trasera, todos aquellos que defendíamos la prohibición de la atracción animal equina. Entonces, esas experiencias también que vivimos, quiero que las conozcan, porque mucha gente que es nueva en el movimiento, que no ha participado de estas reuniones, no conoce también la realidad de que nosotros proponíamos un asesor del diputado y le agregaba una coma, una palabrita o lo que sea para justificar su sueldo, y que le cambiaba todo el sentido. O, por ejemplo, diputados o senadores que no sabían que, y hasta el día de hoy no lo saben, que esta ley es parte del Código Penal argentino, y que en su 26 lo que hacían era suplirla por una ley de bienestar animal, en donde se hablaba de tenencia responsable, de perros potencialmente peligrosos, de regulación de criaderos. Es decir, es no entender nada de lo que está pasando. Entonces, ese es el peligro que vemos. No, yo hablé con mucha gente en estos últimos días, a pesar de que estoy bastante distante de litigar o de la profesión, y les decía, no es un capricho decir hoy no a la reforma en estas condiciones, sino es cuidar tantos años de trabajo de tantos abogados en el interior del país, porque una realidad es la que se vive en Cava con perros y gatos y algunas aves, pero otra realidad es la que se vive en el conurbano profundo, con la atracción animal equina, con los cotos de caza. Es decir, son otras realidades. Entonces, los abogados que están trabajando en el interior del país no están trabajando solamente sobre los casos que a veces se ven en redes de que se allanó un criadero de perros o mató un gato, sino que es innumerable la cantidad, cientos y cientos de animales que todos los días se salvan por la 14346. Quería decir también que no es menor, es que tenemos que tener en cuenta que si hoy no hay un interés del Ejecutivo de volver a introducir el proyecto de ley Conan, tengamos en cuenta que Conan era un perro clonado, ¿no? Partimos de esa base. Es porque también hay un proyecto de reforma del Código Penal en forma integral, en donde se van a incorporar todas las leyes complementarias que el proyecto acepte, entre ellas la 14346. Entonces,
yo creo que ahí tenemos que apuntar un poco también nuestros ojos de ver qué se está haciendo en esa comisión que va a presentar dentro de poco tiempo la reforma del Código Penal argentino, cómo recepta la 14346. Ya lo vimos en el proyecto Borinsky, que se presentó anteriormente, que entraba la 14346 con algunos artículos ahí. De todos estos años, y es un trabajo que hemos hecho, trabajar sobre una rama autónoma, como es el derecho animal, separándonos del derecho ambiental por objetos diferentes. Cuando a mí me preguntan, son individuos, son sujetos para el curso. Lo vemos todos los días cuando discutimos cuestiones como, por ejemplo, las especies invasoras. Esas masacres que se hacen porque dicen, no, el animal parece que llegó volando, el jabalí llegó volando a Mendoza. No, señores, lo llevaron los humanos. Y ahora hay superpoblación, entonces los tenemos todos. O los castores en Ushuaia, o los castores en Nordesta. Entonces, creo que tenemos que ir un poquito más allá de eso y tener muy presente. En estos días se quiso presentar una prohibición de experimentación de testeo de animales. ¿Saben quién la frenó? L'Oreal. Algo pequeño. Pido disculpas, mis respetos a prestigiosos penalistas que están escuchando y a colegas que están escuchando este conservatorio, este debate o este aporte, pero quiero ser un poco llana para que la gente que no estudió derecho y que defiende día a día los animales y que pone el cuerpo todos los días rescatando, quiero decirles que si hoy aumentan las penas a 3 años, como les dicen, el delito sigue siendo escarcelable. Que no les digan que 3 años códigos procesales prevén normativas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como la excarcelación extraordinaria, que no tiene límite en el monto de la pena, que permite que una persona que está en un proceso con una pena en expectativa de 15 años, puede estar en su casa y ni siquiera con una tobillera, porque no hay. Que permitió que en Córdoba esta persona que asesinó a Agostina estuviera libre. Entonces los montos de las penas, a veces que se ponen en el Código Penal, después en los códigos procesales o en las interpretaciones también de los jueces, porque tengamos en cuenta que dice el artículo que faculta al juez. El juez podrá o no, es decir, no lo obliga. Y si lo faculta y si le da esa posibilidad, en la mayoría de los juzgados, mal llamados garantistas, ¿qué va a hacer? Le va a dar la excarcelación con distintos motivos, la superpoblación carcelaria, las comisarías abarrotadas,
Cuando hay una persona que es excarcelada en forma extraordinaria, con expectativa a veces de una pena por el delito que cometió altísima, no tiene ningún tipo de control. No solamente por la tobillera, no tiene control de ningún tipo. Entonces va a volver a cometer el delito. Entonces tampoco esa hoy es una solución, el solo aumento de penas. Y lo vemos claramente con el femicidio. El femicidio tiene reclusión perpetua, es decir, la máxima pena. Y ustedes me van a decir que no se cometen femicidios todos los días. Entonces que no les mientan, que no les digan que porque va a haber un aumento de penas y va a haber una pena de 3 años, va a ser no escarcelable y de cumplimiento efectivo. Porque les mienten, descaradamente les mienten. Porque no es Susana, así. Susana, ¿me Sí, permitís? Porque quería ir a sí, sí, esto. sí. eh, ya lo introduciste vos. Hay un tema entre todos. El proyecto de la ley Conan, que iba de 1 a 3 años y de 1 a 5 años. Y también escuché que es eh, como una manera de evitar las suspensiones de juicio a prueba. Eh, y entonces, independientemente de lo que conozcamos sobre los derechos, sí nos gustaría que le expliquen al público si esto es real, si esto es verdad, si esto va a suceder, o si como sucede hoy en este tipo de causas, cuando hay una pena de expectativa que arranca en una escala inferior a los 3 años, este, eh, eh, se entiende que igual. En Cava, Palacio de Justicia, fue con suspensión de juicio a prueba. Cuando recién la suspensión de juicio a prueba, me acuerdo el libro de Solimine, ¿no? Decían 3 años. Hasta 3 años se podía conceder suspensión de juicio a prueba. Los jueces tienen la facultad y lo otorgan. Y la persona le concedieron la suspensión de juicio a prueba en un robo agravado. Y así en la provincia de Buenos Aires cada vez más se va ampliando. ¿Por qué? Porque justamente el argumento es esto: no tengo dónde llevar más presos. Entonces, la suspensión de juicio a prueba, tuvo un caso también de mediación penal, que es el que subí ahora a mis redes, que es donde rescaté, después me enteré que era un caniche, un yorkshire, chinchillas y erizos. Y para que no le restituyan a los animales a este sujeto, que lo venían denunciando los vecinos, accedí a una mediación penal en donde él me entregaba al ONG los animales y él, esa fue la mediación penal. Entonces, yo creo que también en la mediación penal o en las medidas restaurativas, como decía recién Mauricio también, hay que ver caso por caso. No es lo mismo perversidad usar de un animal que cuando vemos una situación, a veces que nos encontramos en muchísimos casos, donde hay una situación de ignorancia, una situación de desidia, un problema mental. Es totalmente distinto. Entonces ahí uno tiene que ver qué es lo que quiere hacer
cuál es la estrategia que va a aplicar, porque es muy distinto una causa donde tengo un animal que salvarle la vida que una causa donde el animal ya está muerto. Sí, yo puedo agregar, Y otra de las cosas, sí, y perdón. otra de las cosas que también me preocupa muchísimo, que no se aborda, y creo que es un tema de criminología fundamental hoy, que tenemos en la población, y por eso el aumento del bestialismo que estamos viendo en los últimos casos, una condición, porque así lo dicen los psicólogos, que son los psicópatas perversos. Inclusive el movimiento animalista también, lamentablemente los hemos visto estos últimos días, en donde nos envuelven y nos manipulan de una manera increíble, y resulta ser que estos psicópatas perversos, según dice la criminología, requieren de psicópatas integrados, que son aquellos que les abren las puertas desde el poder, desde la justicia, desde las instituciones, para poder ejercer este tipo de delitos perversos, como los que hemos visto, y vuelvo a remitir de vuelta al caso Agostina. En el caso Agostina teníamos no solamente que ver, como lo veníamos diciendo hace 20 años atrás, la relación interespecie, tenían solo que ver ese dogo caquéxico en la terraza de Barrelier para darse cuenta de lo que pasaba en esa casa. Y es más, si hubieran investigado también tenían que ver que este hombre trabajaba en un prostíbulo, hacía captación de menores para turistas extranjeros que eran derivados en combis hacia estancias donde que hay cotos de casa. Correcto. Entonces díganme si la relación no es clarísima. Es decir, nos estamos quedando en un reduccionismo de hablar de aumento de pena cuando estamos perdiendo realmente el debate esencial, que es ver frente a quiénes estamos. Correcto, Susana. Silvina, querías agregar algo. Perdón, sí. Sí, no, 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 está bien. No, yo quería, no quería interrumpir, pero cuando ella mencionaba el tema de, bueno, cuando ustedes preguntaron el juicio, la suspensión del juicio de prueba, yo creo que una cosa que tampoco se comenta lo suficiente es que muchos de estos casos o de las denuncias no prosperan, no por el tema de las penas, sino porque muchos son delitos de realidad culposos, que hoy no están contemplados y que en los proyectos de reforma tampoco se contempla la inclusión, no se la contempla cuando se lo hace de manera correcta. Y es verdad que hay muchos, muchísimos casos en los que uno podría intervenir y salvar a los animales por medio de una ley penal que incluyeran tipos que ya no importa tanto cuál es el resolverle la vida a ese animales que están siendo víctimas de maltrato, porque también hay que pensar en eso, que es algo que mencionaba antes Mauricio, que era, bueno, ¿qué es lo que queremos? O la casuística. A veces una cosa es que el animal esté muerto, una cosa es que el animal esté vivo, una cosa, y cuántos animales son, qué especie es, qué es lo que queremos lograr con esa denuncia y qué tipo de delito estamos hablando. No es lo mismo un perverso, un maltratador con intención, que tiene, no sé, como en este caso un animal en la terraza muerto de hambre, que lo golpea, que situaciones en las que hay problemas de salud mental o problemas realmente de tipo culposo, como existen los delitos culposos contra los humanos y como tales se los castiga. Pero con una escala inferior. El hecho de que no aparezca el delito culposo acá es también un problema, pero para la consigna es mucho más fácil decir aumentemos las penas, basta de maltrato animal, explicar que es un tipo culposo o el dolo eventual y que no se aplica en este caso y se podría aplicar y por qué no se aplica en este caso cuando en realidad sí está reconocido en derecho penal. Bueno, son todas cosas mucho más
digamos, más complejas que no son aptas para la discusión, digamos, que no parecen tan fácilmente transmitibles cuando uno hace campañas en base solamente a consignas. Así que nada, sí, digamos, Correcto. eso. Acá en Cava nosotros tenemos algo que es, no tenemos la ley 14346, que es nacional, no tiene delitos culposos, pero tenemos figuras contravencionales que en cuanto al nivel de pena serían similar e incluso a lo mejor con las últimas reformas de la ley Huellas y demás, podrían tener sanciones pecuniarias muy fuertes. Y desde ese punto de vista, por lo menos ser un camino, hablando del peligro de tocar una ley y de perder determinadas, tener la posibilidad de que sea regresiva. Tal vez se podrían explorar caminos con respecto a los delitos culposos, como ocurre, por ejemplo, en España, donde las legislaciones autonómicas son mucho más fuertes en cuanto a castigos que lo que tiene el propio Código Penal. Eh, ya tendríamos que ir cerrando. Les quisiera dejar a cada uno eh, que, cuál es su reflexión de cierre para una ley que tiene más de 70 años, que se la llama obsoleta, que se la llama vetusta, incluso se la llama maldita. Me encantaría saber qué tiene de maldita una ley que ha permitido salvar a tantos animales y merece los calificativos que recibe. Y también preguntarle si cada uno pudiese elegir un solo cambio negociable que debería incluir una reforma, ¿cuál sería? ¿Innegociable o negociable? Innegociable. 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 O no, tal vez negociable sí. ¿Cuál sería su reflexión final después de Yo este creo debate? que lo primero es que no desaparezca de la ley la palabra víctima, que me parece en alguno de los proyectos estamos en condiciones ni siquiera qué tipo no están dadas las condiciones para garantizar que lo que es retroceso. Entonces diría que no es el momento de discutir la 346. No hay ningún elemento ahora, sino más bien peor de lo que tenemos. Nada más. Gracias, Silvina. Bien. Mauricio, Susana. Y yo, a ver, comparto absolutamente, creo que no es el están dadas las condiciones. Yo creo que como muchos participé de lo que fue esa pantomima de la audiencia pública por la ley de glaciar. Solamente con ese antecedente cercano nos tendría que alcanzar, digo. Pero hay un montón de otras resoluciones y leyes que se han aprobado, que se han dictado, disposiciones que han emitido, que tienen que ver con los animales y que la verdad que nos demuestran todos los días. Silvina habló de exportación de animales en pie. Digo, todos los días con la justificación de la crueldad por el consumo, por un montón de cuestiones. Yo, con lo de la interpretación y de los criterios interpretativos que aplican a veces a la ley, que a veces por eso archivados, desestimados, digo formalmente. Hoy Susana hablaba de las comas, y eso tiene que ver con el texto de la ley, pero tiene que ver con la interpretación. Ese artículo, que es el que mencionó Silvina hoy, que es el inciso 7 del artículo 3 de la vigente ley, que es delito, la área intencionalmente a los animales, coma, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlo por el solo espíritu de perversidad, yo coincido, prevé tres hipótesis, tres situaciones completamente distintas, tres delitos diferentes. ¿Qué es lo que ha hecho muchas veces, por lo menos desde lo que conozco yo, el Ministerio Público Fiscal en la provincia de Buenos Aires? Ha hecho un solo tipo penal y ha interpretado la ley de manera distinta. La leyeron mal y le hacen decir a la ley cosas que no dice y por eso muchas veces desestimaron causas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las interpretaciones era que el delito tenía que ser lastimar a los animales causándoles
torturas o sufrimientos innecesarios. Y no es eso lo que dice la ley. Y estamos hablando de personas que trabajan como funcionarios en el Ministerio Público Fiscal que deberían ser, no digo especialistas, pero por lo menos estar en la temática penal con todo lo que eso significa. Y eso me lleva directamente a una de las cuestiones que creo que casi todos o muchos de los proyectos tratan de regular o de tipificar y que la sociedad lo pide, pero que merece un debate realmente profundo y que es el abandono de animales. El abandono de animales depende la forma en la que se redacte la norma, va a generar que el que quiere abandonar animales los abandone sin ningún tipo de sanción y le traslada la responsabilidad a otro que sí puede ser sancionado si no los atiende. Entonces, cuando se habla de abandono en la ley penal, pero hay que ser muy responsable en ese tipo de cuestiones. Y después, lo último, y ya le doy el paso a Susana, dos cuestiones una cuestión en realidad que tiene que ver con dos proyectos que me llegaron hace muy poquito. Y esto, ¿por qué lo remarco? Porque opera como contagio. Digo, así como dije que cuando ingresa un proyecto al Senado o a la Cámara de Diputados, otros senadores y diputados empiezan automáticamente llaman a sus asesores, che, mandame un texto para provincia validar. Muchos de los casos, esto no es una cuestión cuestión partidaria, pero en muchos de los casos tiene que ver con este impulso del oficialismo a nivel nacional, de que se ama a los animales, de que se quiere a los perros, de que se acaricia el caballo del granadero. Y bueno, las redes muchas veces se llenan de color violeta pidiendo ordenanzas y proyectos de ley en provincia y avanzan estos proyectos como el proyecto Conan. Hay un proyecto en la provincia de Santa Fe. Yo voy a leerlo para no faltar, digamos, a la verdad, pero hay un proyecto en la provincia de Santa Fe que cuando define sintiente y consciente, lo definen otras ciencias, la biología, la neurociencia, por otras cuestiones, no el derecho. Un proyecto que hace poco ingresó y que dice que animales sintientes son todos los animales vertebrados, orgánicos, que viven, sienten y se transportan por sus propios medios. Si ustedes leen esa definición, quedaron afuera un montón de y después hay un proyecto también en la provincia de Santa Cruz, a raíz de un caso, que fue el caso de Valentín, un perrito rescatado, que fue arrastrado de manera similar a lo que le pasó a Rubio, el caso en el que yo participé, pero eh, se generó un proyecto en el que también se le quieren hacer decir más allá de que hay debates, qué especies podrían entrar en la categoría de domésticos. Pero dice, serán considerados animales domésticos los que reúnan las siguientes condiciones. Manifestar conducta social y capacidad de convivencia con personas y otros animales. Poseer hábitos adaptados a la vida en un entorno humano. Depender parcial o totalmente del cuidado humano y no presentar riesgos por su comportamiento habitual. Un perro con agresividad, no estoy hablando de perros asilvestrados siquiera, ¿eh? Un perro con agresividad o con una respuesta agresiva por una determinada situación no sería doméstico. Esto pasa cuando se quiere, insisto, y vuelvo al principio quizá de la charla, tomar algo que está en agenda, que la sociedad quiere, porque la sociedad honestamente y sinceramente quiere que las cosas cambien, siempre para mejorar, y siempre, entiendo, la mayoría al menos, para proteger, cuidar y salvar a los animales, pero desde otro lugar y con otros intereses,
lo único que se quiere es protagonizar y ser parte de un debate sin importar las consecuencias, sin importar qué es lo que pasa después. Gracias, Mauricio. Susana, Bueno, coincido plenamente que lo innegociable es sacar esta palabrita que yo le digo que salvó muchas vidas, que es víctima. No hay códigos penales en el mundo que a 72 años vista tengan esta perspectiva de víctima y de sujeto de derecho de los demás animales. Muchos no saben que cuando Benítez estaba tratando esto en el Congreso, lo que lo motivó fue el castigo que se les propinaba a los caballos, a los carruajes que transportaban a los humanos en esa época en la puerta del Congreso. No me quiero imaginar a Benítez hablando en ese contexto hace 72 años de que los animales son víctimas de delitos sujetos de derecho. Y lo venimos manteniendo, y no saben la cantidad de colegas en el mundo que nos dicen, ojalá nosotros tuviéramos una herramienta penal, aunque sea como la que tienen ustedes en Argentina. Entonces, para mí lo innegociable, coincidiendo con Silvina y Mauricio, es la palabra víctima en cualquier proyecto que se trate de reforma de la 14346. También quiero reafirmar esto que decía Mauricio, estamos poblados de proyectos y de campañas, queriendo, y algunos escritos inclusive de abogados, queriendo que se los declara a los animales seres sintientes. No, seres sintientes son. Es una categoría previa, como lo dijo Mauricio, es de otra ciencia, de la biología. Lo que nosotros necesitamos como abogados es que cada vez se reafirme más la declaración de sujetos de derecho. Hay fiscalías especializadas en crueldad animal o maltrato animal, como le dicen, que ya no declaran a los animales sujetos de derecho, los declaran seres sintientes. No sé cuál es el motivo, pero estamos bajando la vara. No sé si es porque lo piden los abogados o porque les motivó a los señores fiscales a hacerlo. Tenemos también, Silvina, al inicio, distintas especies animales de cada sujetos de derecho. Gitana y Lluvia en la provincia de Buenos Aires, mamá e hija, Hipotranquita, los animales del criadero de Almagro en el 2014, todos declarados sujetos de derecho. Hace poco festejaron en España la sanción de la ley Jane Goodall para proteger a los grandes simios. Nuestra ley ya los protegía hace 72 años de la experimentación. Entonces, un poco de amor propio, un poco de reconocimiento, un poco de creérnosla que lo que tenemos vale, que no lo podemos entregar en manos de políticos, partidizarlo, o para que se saque la foto algún que otro abogado mediático o legislador mediático. Otra de las cosas que quiero dejar también, que tiene que quedar claro, que tenemos que poner foco en la reforma del Código Civil argentino, y otra vez, no para que se declare a los animales seres sintientes, sino para que se los declare sujetos de derechos, personas no humanas. En eso hizo un trabajo espectacular el doctor Mauricio, que yo siempre lo repito en mis redes.
son personas no humanas. Ya los fallos han dicho en muchísimas ocasiones, no son objetos, no son cosas, no son bienes, son personas no humanas. Y eso se tiene que ver reflejado en el Código Civil argentino. Lo presentamos en la reforma del 2015. El doctor Gerardo Bilge habría hecho un proyecto muy bueno en ese sentido. Obviamente sabíamos que ni nos iban a escuchar, pero lo presentamos igual en la bicameral y lo seguiremos presentando en todas las oportunidades que se tenga para poder tener esta coherencia entre los dos códigos. Otra de las cosas que decía recién Sergio, el tema de las leyes provinciales, las ordenanzas, que también lo mencionó Mauricio. Estamos peleando ahora para que no nos deroguen una ordenanza en Cava, la 41831 del año 87, que en su artículo 22 dice que está prohibida criar animales en el ejido de la capital federal. Eso permitió la mayoría de los allanamientos que se hicieron en Cava, e inclusive el de Almagro. Es una contravención. Pero ahora en una barrida de leyes en desuso, la quieren derogar. Y ahí está el lobby de la Federación Cinológica Argentina. Miren qué contradicción. Están prohibidos los criaderos de animales en Cava y la Federación Cinológica Argentina tiene su sede en la calle Moreno, en Cava, donde no hay criaderos, porque son todos ilegales. Pero esto de la posibilidad de la derogación de esta norma no solamente viene por el lobby de la Federación Cinológica Argentina, sino por los criaderos de chinchillas, los criaderos de erizos, los criaderos de aves que proliferan en la ciudad de Buenos Aires y que hoy quieren ser de vuelta legales, porque se ha avanzado muchísimo sobre allanamientos de lugares donde se lucraba con esas especies. Pero hay un pasito más que quiero dejar en claro acá también. Escuché a una señora abogada que está mucho en estos días en los medios y en distintas redes, decir que no se debería prohibir los criaderos de perros, que se los debería regular. Regular la explotación. Eso propone una persona que se dice abogada defensora de los derechos de los animales. Entonces, cuando escuchamos también a estos personajes, veamos cuáles son los intereses y por qué están en el movimiento de los derechos animales. ¿De quiénes son abogados? Recuerdo, en el caso de los caballos de Seiza, que Sergio no me va a dejar mentir, que fue un caso emblemático donde se secuestraron cientos de caballos, esta misma abogada defendió al propietario de los caballos, que los había robado. Entonces, tengan mucho cuidado. Siempre decimos, no sigan a personas, sigan ideas, sigan pensamientos. No sigan a la doctora Peseta, al doctor Mauricio Trigo, al doctor Sir Moragues, a la doctora Lorena, al doctor Alfredo Mellado. Sigan sus ideas. Y cada mañana, para no equivocarse, todos tenemos un animal no humano que nos acompaña en la vida y es parte de nuestra familia. Mírenlos a los ojos. Y antes de accionar, piensen si no los están traicionando con sus acciones. Bueno, Porque son los únicos que no nos van a mentir. La mirada de los demás animales. Eso, Susana, es algo que siempre decíamos cuando en el 2019 también hablábamos de la reforma.
justo hoy, ¿no? El Indio Solari dice, tenía una letra en la que siempre decía entonces, y siempre decimos lo mismo, si no la van a tomar con respeto y con el respeto que los animales merecen, que no la toquen, que no la metan en eso si no saben o si no la quieren modificar con compromiso, con respeto y mirando a los animales a los ojos. Con este tema de los criaderos, y ahora sí cierro, es lo último que digo, un proyecto de ordenanza habla de prohibir los criaderos clandestinos. O sea, prohibir un criadero clandestino es una obviedad. Si ya es clandestino, ya está prohibido. Entonces, digo, vuelvo a lo mismo, ¿no? La necesidad de hacer algo para que mi apellido esté, para que... No sé cuál es. Digo, eh, algunas de las cosas que se me ocurren. Pero todo eso está a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Entonces, hay que tener realmente cuidado porque los animales no van a estar sentados en la mesa si no es por alguno de nosotros. De todo, no me refiero, no me autorrefiero. Si no es por las personas humanas que van a discutir eso. Entonces creo que el compromiso es lo que tienen que privar ahí. El compromiso, la coherencia, la ética profesional, el respeto. No tenemos en nuestras manos una causa más. Son vidas. Entonces, quienes no tengan ese compromiso con esas vidas, que se dediquen a otra cosa. Porque en este momento se van a caer muchas caretas. Mucha gente que vino al movimiento a denostar el trabajo de otros, a hacer política barata o a representar a explotadores de los demás animales, el tiempo los va a desenmascarar, el tiempo va a decir la verdad. La verdad siempre sale a la luz, a veces no al tiempo que nosotros necesitamos ni queremos, pero va a salir a la luz y vamos a recuperar todos los espacios que hemos logrado durante todos estos años. Durante estos 20 años abrimos espacios importantísimos en los colegios de abogados, en las universidades, con distintas especialidades, talleres, congresos. Hay que recuperar todos esos espacios y hay que recuperar todas esas instituciones en donde hoy solamente prevalece la política y otros intereses, no los intereses de los animales. Bueno, A los animales lo único que les interesa es justamente eso, sus intereses de especie. Al chancho no le interesa firmar un contrato, a la vaca no le interesa armar una sociedad. Lo único que le interesa a los animales es vivir dignamente y en libertad, no ser explotados, no ser cosificados. Justamente cuando hablamos de la psicopatía es esto. El psicópata tiene cero empatía, cero culpa, cero remordimiento. Para el psicópata, el otro es una cosa de la cual puedo usar, abusar y descartar. Entonces, para mí, la abolición en los derechos animales es justamente eso. Que muchísimas dejen de gracias, ser cosas. Susana. Muchísimas gracias por tu No, por exposición. favor. Y tomamos esto de la dignidad de los animales y respetar sus intereses también. Y creo que podemos hacer otro encuentro porque hablar de los intereses también da para toda otra charla y agradecerles uno por uno, a vos, Susana, a Mauricio, a Silvina, que está con una diferencia horaria de varias horas y se ha quedado conectada y tiene que viajar, así que muchísimas gracias a los tres
y a todas las personas que se han conectado y a las que nos están viendo por las redes. Fue un placer habernos quedado en silencio para escucharlos a ustedes. Con esto cierro. Un gusto, un placer enorme. Gracias. Y que se repita. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.